Bien, luego entonces en la matriz mitocondrial el piruvato va a formar acetil-CoA, ¿sí? Para ello actúa un complejo enzimático que es la piruvato deshidrogenasa. Fíjense que lo que hace es descarboxilar el piruvato y el grupo acetilo lo va a acoplar, ¿sí? Lo va a combinar con la coenzima A. Además, en esta reacción hay reducción del NAD. El acetil-CoA entonces es la molécula que puede ingresar a una serie de reacciones que se llama ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Cuando decimos que es un ciclo, así como vamos a ver también en la próxima clase, ¿no? Otro ciclo que es el ciclo de Calvin, cuando hablamos de ciclo significa de que se trata de una serie de reacciones, ¿sí? que terminan por generar finalmente, ¿sí? una molécula que es una de las primeras moléculas o una de las moléculas que participó en la primera reacción de esa serie de reacciones. Entonces, el ciclo de Krebs tiene una serie de reacciones químicas, ¿sí? En la primera reacción participa el ácido oxalacético, que con el acetil-CoA va a formar el ácido cítrico, y la última reacción, después que ocurren todas las reacciones, termina por restituir el ácido oxalacético, que va a estar disponible para iniciar un nuevo ciclo de reacciones. Por eso hablamos de ciclo. Nosotros, nuevamente les explico, les reitero lo que les dije para la glicólisis. Nosotros no pretendemos que ustedes sepan cada uno de los pasos, ¿sí? que ocurren o sea, que se sepan de memoria los nombres de cada uno de los intermediarios del ciclo de Krebs. Nos interesa que sepan cómo se inicia, o sea, quién entra al ciclo, qué es lo que va saliendo del ciclo, y bueno, por supuesto que sepan que el ácido oxalacético finalmente se restituye. De lo que va saliendo nos interesa también que tomen conciencia qué destino tiene cada uno de los productos, ¿sí? en los distintos pasos del ciclo. Así, tienen que tener claro que entra el acetil-CoA para reaccionar con el ácido oxalacético y formar el ácido cítrico. Fíjense, el ácido cítrico nomás tiene 3 grupos carboxilo, por eso hablamos del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Ya el ácido cítrico ya tiene 3 carboxílicos. Bien, otra cosa que me interesa es que a medida que van ocurriendo las reacciones del ciclo, ¿sí? presten atención que se forman poder reductor. El NAD es reducido en varios pasos, ¿sí? en tres de las reacciones del ciclo. En una de las reacciones el FAT es reducido a FAT-H2. Asimismo, tengan presente que se genera también ATP en este caso, ¿sí? Hay lo que se llama una fosforilación a nivel de sustrato, o sea que también se gana ATP en esta serie de reacciones. Y otra cosa que va saliendo del ciclo son dióxidos de carbono. Fíjense, en una vuelta del ciclo se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono. Entró una molécula, el acetil-CoA, ¿sí? Cuyo grupo acetilo proviene del piruvato, ¿recuerdan? Entonces, finalmente acá, esos carbonos terminan por oxidarse totalmente. El dióxido de carbono, aquí en la matriz mitocondrial, es un gas, ¿sí? que está disuelto. Recuerden que la matriz mitocondrial está ocupada por todo un fluido. Ese dióxido de carbono, cuando empieza a acumularse en la matriz, va difundiendo a través de las membranas hasta alcanzar, ¿sí? la membrana del eritrocito, en donde una vez que difunde a través de la membrana del eritrocito, va a complejarse con la hemoglobina. Y por el torrente sanguíneo va a ser transportado hasta los alvéolos.
Esto, ¿sí? Hablando de el dióxido de carbono que se produce en una mitocondria de una célula de un organismo pluricelular, particularmente de animales superiores como nosotros. Bien, y lo otro que me interesa que presten atención es cuál es el destino que va a tener las moléculas que representan el poder reductor, o sea, el NAD reducido y el FAT reducido que se han formado en esta serie de reacciones o en este ciclo de Krebs. ¿Cuál es el balance metabólico entonces del ciclo de Krebs? Fíjense, comenzamos con la primera reacción, ácido oxalacético, acetil-CoA, que entró al ciclo ADP, fosfato inorgánico, NAD oxidado y FAT oxidado, ¿sí? ¿Y qué es lo que se formó finalmente? Ácido oxalacético nuevamente, la coenzima A también, dióxido de carbono que como les dije va a difundir, ¿verdad? O sea, se va del ciclo, FAT reducido, NAD reducido y ATP. Entonces, como les decía recién, lo importante acá que me interesa para que sigamos analizando el proceso es el destino que tienen las moléculas reducidas, FAT y NAD. El destino de la fosforilación oxidativa, que va a tener lugar en la membrana interna de la mitocondria. Y aquí hay dos procesos que vamos a analizar. Primero es el transporte de electrones y luego el proceso de quimiosmosis o síntesis de ATP. Bien, como les había dicho entonces, estos procesos de cadena de transporte de electrón y quimiosmosis ocurren en la membrana mitocondrial interna. En el esquema se muestra, ¿no es cierto?, la matriz mitocondrial en la parte más inferior de la lámina, luego sigue la membrana mitocondrial interna, el espacio intermembrana, la membrana mitocondrial externa y el citosol. Recordemos que la membrana mitocondrial interna es altamente selectiva y era muy rica en proteínas, ¿recuerdan? Bueno, en esta membrana encontramos, ¿sí?, complejos enzimáticos inmersos en ella, ¿sí?, que van a participar en una serie de reacciones de óxido-reducción. Y a medida que van ocurriendo esta serie de reacciones, se va generando un gradiente electroquímico. Vamos a ver cómo es esto. El NAD reducido que se ha producido, ¿sí?, en el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial va a reaccionar con el primero de los complejos, que es la NADQ reductasa, reduciéndolo. Eso induce un cambio conformacional, ¿sí?, en la enzima que que hace posible que ésta reduzca a la ubiquinona. Y a su vez ese cambio de conformación expone un sitio, ¿sí?, un grupo químico que es fácilmente disociable hacia el espacio intermembrana, liberando el protón. Luego de todo esto, la NADQ reductasa vuelve a su conformación original. La ubiquinona, ¿sí?, reducida, esta proteína difunde a través de la bicapa lipídica y va a alcanzar al siguiente complejo enzimático, que es la citocromo C reductasa. Va a reducir al citocromo, entregándole sus electrones. Entonces este complejo sufre un cambio conformacional, es capaz de reducir a el sitio activo de la citocromo oxidasa y a su vez también va a disociar entregando protones al espacio intermembrana. La citocromo oxidasa, ¿sí?, en su sitio activo lo que hace es entregar los electrones al oxígeno, reduciéndolo. Y también va a liberar protones hacia el espacio intermembrana. Todo este proceso, ¿sí?, termina por ocasionar, ¿qué cosa? Un gradiente electroquímico, porque a medida que esto ha ido sucediendo, se fueron entregando protones al espacio intermembrana, a pesar de que este espacio, ¿sí?, tiene un pH inferior que la matriz mitocondrial. El resultado entonces es NAD oxidado,
que inicialmente se produce en la primera de las reacciones. Por otro lado, el oxígeno molecular termina siendo reducido a oxígeno en el agua, y además se produce un gradiente electroquímico, es decir, aumenta la concentración de protones en el espacio intermembrana respecto al espacio o a la matriz mitocondrial. En el caso del FAT reducido, ¿sí?, va a entregar sus protones, sus electrones, directamente a la ubiquinona. Y esta va a reaccionar con el complejo citocromo C reductasa y así sigue la cadena. Y finalmente, ¿no es cierto?, la reacción final termina por reducir el oxígeno molecular. Es decir, que cuando es el FAT reducido el que va a reaccionar con la cadena, ¿no es cierto?, el transporte de protones hacia el espacio intermembrana va a ser menor que cuando lo entrega el NAT reducido. Bueno, ya vamos a ver. Bien, entonces, el resultado, ¿no es cierto?, es un gradiente de protones a través de la membrana de la membrana interna de la mitocondria, ¿sí?, en donde hay una acumulación de protones en el espacio intermembrana, haciéndolo más ácido que la matriz mitocondrial. Esto, este sistema o este gradiente a través de a ambos lados de esta membrana es inestable, o sea, se acumula lo que se llama un potencial electroquímico o fuerza protomotriz. ¿Por qué? Porque al haber tantos protones en el espacio intermembrana hay una fuerza, ¿no es cierto?, que empuja a los protones a ingresar nuevamente a la matriz para equilibrar las concentraciones. Es decir, hay un potencial eléctrico, ¿sí?, y químico que impulsa a estos protones a ingresar hacia la matriz. Y el único lugar posible por donde pueden ingresar nuevamente a la matriz mitocondrial, ¿sí?, es el complejo ATP sintetasa, que es una proteína que tiene una subunidad F0, que es como un canal, ¿no es cierto?, que permite el pasaje de los protones, y una subunidad F1, ¿sí?, que tiene la función catalítica. Cuando los protones interactúan con la subunidad F0, esta sufre un cambio conformacional que induce otro cambio en la F1, exponiendo el sitio catalítico para permitir la fosforilación de un ADP. Así es como, a medida que van ingresando los protones a través de la subunidad F0, la subunidad F1 va sintetizando o fosforilando ADP y generando entonces ATP. Bueno, aquí tienen una estructura con más detalle, la estructura del ATP sintetasa. No me voy a detener para no perder tiempo, pero ustedes pueden leerla, lo que acabo de explicarle con mayor detalle en el libro. Entonces, el resultado, ¿qué es lo que me interesa? El resultado de este proceso es, fíjense, la formación de agua. Recuerden, después vuelvan a la ecuación de la respiración celular, que es el que les mostré al inicio en las primeras diapositivas, y de los productos, entre los productos teníamos, recuerdan, agua y ATP. Bien, ¿cómo hace entonces el ATP, ¿sí?, que es producido en la matriz mitocondrial, para salir de la mitocondria, ¿no es cierto?, y estar disponible en todos los procesos que ocurren en el citosol y en el núcleo, ¿sí?, e incluso en otras organelas? El ATP va a salir desde la matriz mitocondrial, ¿sí?, a través de un intercambiador por ADP, ¿sí?, dado que aumenta la concentración de ATP y fuera hay menor concentración, entonces hay un intercambiador. Y el fosfato inorgánico necesario para la fosforilación de ese ADP entra
ingresa intercambiándose por oxidilo, es decir, utiliza el componente químico del gradiente este electroquímico. Entonces, el mecanismo de fosforilación oxidativa implica, por un lado, la cadena transportadora de electrones que va a utilizar, ¿sí?, ese flujo de electrones, que no es otra cosa que una serie de reacciones redox, ¿sí?, va a utilizar todo ese flujo de electrones, ¿sí?, y va a permitir un transporte entonces activo de protones hacia el espacio intermembrana. ¿Por qué decimos que un transporte activo? Porque los protones van a ser liberados en el espacio intermembrana aún cuando la concentración de protones allí es mayor que en la propia matriz. Y luego viene el proceso de quimiosmosis, que lo que hace es utilizar ese gradiente electroquímico, ¿no es cierto?, para sintetizar, para activar, ¿no es cierto?, la ATP sintetasa y sintetizar ATP.